¿Dónde están? Ahí está la radio, penetrando más de 500 kilómetros en toda la región para llegar como todos los días con este duplex, versión miércoles, mitad de semana, en un miércoles que va a tener un asterisco importantísimo en la economía de la historia del país, en la vida de los argentinos y también en la historia que estamos sumidos todos, que es estos vaivenes económicos, porque el dólar blue suma 11 pesos, se acomoda en los 142 ante el Super Cepo, hubo medidas anunciadas ayer por el Banco Central de la República Argentina para reforzar el corset al dólar. Bueno, las cotizaciones financieras saltaron hasta el 6%, la brecha del 75%. ¿En cuánto quedó el dólar ahorro? ¿Qué dijo el presidente? Los dólares hacen falta para producir, no para guardar. Otro dijo, el dólar blue es para los narcotraficantes y para los que venden armas. Y así empezaron todas las voces, ¿no?, de diferentes lugares. La interna del dólar ahorro con el 35%, los bonos caen más del 4% y las ADR pierden hasta el 8% en respuesta al mayor cepo al dólar. Y hay un impacto no solamente en el país, sino en el mundo. Empresas que se van, Globo, que también se va, agarró el Globo, ya que estaba con Helio mientras dure, bueno, rajemos, a unas cadenas de supermercado que también, tiendas departamentales, muchos mensajes. En un ratito voy a saludar al equipo, pero lo tengo esperando a línea muy amablemente, y por eso quiero comenzar el programa con él, quien conoce la cocina desde adentro. Fue expresidente del Banco Central de la República Argentina, es economista y se llama Gabriel Rubinstein. Gabriel, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex aquí en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por la espera y por atenderme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te corrijo porque no fui presidente, fue representante. Representante. Banco Central, sí, pero no importa, conozco bastante el Banco Central, la verdad. Gabriel, quiero que con esta introducción me dé su visión. ¿Qué opina de esta medida y de este rumbo que ha tomado el gobierno nacional para con la economía argentina? Y bueno, justamente el rumbo no se entiende muy bien y se notan varias cuestiones. Una, el ministro de Economía, Martín Guzmán, la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, acababan de dar reportajes en ámbito financiero, en La Nación y demás, diciendo que no iban a hacer lo que ahora se hizo. Entonces quedan muy desdibujados, quedan como que dicen una cosa pero puede pasar cualquier otra, ¿no? Entonces, ya también pasó con el presupuesto, decían que iba a ser 2% del déficit fiscal y de la noche a la mañana pasan 4,5%. O sea, pasan por el Instituto Patria, vuelven con un presupuesto 2,5 puntos del PBI más alto. O sea, da la sensación que hay una influencia del kirchnerismo muy grande, como si el ministro de Economía fuera Máximo Kirchner y quien toma las decisiones. ¿Por qué lo nombra Máximo Kirchner? Y porque aparece como el referente que todos nombran del Instituto Patria, metido en todas las negociaciones de economía, y también se habla del Fondo Monetario y de la deuda, como que aparece como el interlocutor válido de Cristina. Y entonces pareciera que todas las cosas se están haciendo con esa impronta. Y entonces el marco referencial es bastante complicado porque hay muchas señales poco amigables. Te doy un dato, se tomó la decisión ayer de no dejarle pagar a las empresas las deudas que tienen en dólares. Solo pueden pagar 40% si hacen determinadas cosas, y si no, van a default. Una de las razones principales para terminar el tema de la deuda del riesgo soberano era facilitarle la vida a las empresas y que se puedan, ya que el gobierno arreglaba sus deudas, podrían ir al mercado de capitales y poder fondearse en el exterior. ¿A vos te parece que una empresa que le acaban de decir que la obligaron a vender los dólares, por ejemplo, ahora pongámosle el valor cerca de 80, y ahora le dicen que para pagar esa deuda no la dejan, le dan solamente el 40% y el 60% que se arregle, si tiene dólares que se arregle, sino que refinancie las deudas, sin ninguna garantía que le van a dar los dólares por el mercado oficial? Es como, y si no, que vaya a default. Es como una cosa inamistosa, diría, ante lo que es el mundo de las empresas, lo cual ya viene de bastante tiempo atrás, con el tema de Vicentín y con otros temas, y distintos tipos de atropellos con el decreto de telecomunicaciones. Y lo que estamos viendo finalmente son empresas que se están yendo, además de argentinos que están prefiriendo en este momento también pensar en irse,
pero es como un ambiente muy poco amigable con la inversión, y en ese digamos entorno se toman medidas como estas que perjudican a las empresas, con las medidas del dólar ahorro que ya se sabía que iban a impactar en el blue. La pregunta es por qué no lo hicieron hace un mes atrás si no perdían tantas reservas, o 2 meses atrás. Bueno, estaban confiando en que termina la deuda y va todo bien, pero con todas las señales negativas que están dando por todos lados, finalmente los bonos, en vez de estar subiendo como se esperaba después de que terminara el tema de la deuda, están bajando, y hoy bajando 5, 6, 7% después de estas medidas. Así que hoy todo mal, bajan los bonos, bajan las acciones, sube el dólar paralelo. La reacción del mercado ha sido muy mala porque las medidas, más allá de en sí, que a lo mejor podrían haber suprimido el dólar ahorro, más allá del tema en sí, del dólar ahorro de la tarjeta, de los $200, está que ya no se entiende la racionalidad de lo que hacen, porque hace 2 días dijeron que iban a hacer algo distinto. Estamos hablando con Gabriel Rubinstein, quien es economista y ex representante del Banco Central de la República Argentina a propósito de las medidas que adoptó el gobierno y el impacto que tuvieron en la mañana cambiaria del día de hoy y todo lo que está pasando alrededor, los impactos que rebalsan, que salpican y que también tienen sus consecuencias. ¿Qué mirada tiene con respecto a, si alguien le pregunta, viene alguien y dice, Gabriel, ¿usted me puede decir cuál es el plan que tiene el gobierno, hacia dónde conduce los destinos de los argentinos en materia social y económica? Y yo creo que hoy hay muchísimas dudas. Si uno se pone un poco paranoico, parecería ser realmente que está prevaleciendo ideas de, ¿cómo decir?, de que ni siquiera interesa que le vaya bien a las empresas, que acá todo lo va a hacer el Estado. Es como da una idea muy, lo que hablan de, bueno, venezualización o chavismo o cosas por el estilo, tienen hoy de qué alimentarse, porque es como que el gobierno está dando señales bastante malas, o muy malas. Entonces, el mismo Alberto Fernández había dicho, sí, el cepo puede llegar hasta bien para que no se vayan, para evitar salida de dólares, pero no evita también la entrada de dólares. Y habían dicho que no iban a reforzar, y ahora lo único que hacen es reforzar para aguantar. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Aguantar? Que aguantar hasta las elecciones, aguantar hasta cuándo. Pero para las elecciones falta, ¿eh? Y bueno, por eso, aguantar... falta bastante. Por eso es un plan de aguante, no decían que era otra cosa lo que querían. Entonces, el rumbo está muy poco claro. Llama la atención la total ausencia de los gobernadores en este momento en la influencia sobre el gobierno de Alberto Fernández, y se nota la influencia de los sectores más radicalizados, con visiones más estatistas, más socialistas, más comunistas, más populistas, que se nuclean todos dentro de la Cámpora o dentro del Instituto Patria. Pareciera que ellos son los que finalmente ponen la impronta de lo que pasa en el país, o sea que no son un grupo más en una coalición, sino que son los que deciden. Por eso te dije que parece que el ministro de Economía fuera Máximo Kirchner. Gabriel, le quiero preguntar sobre el impuesto a la riqueza. ¿Qué opinión le merece? Mira, acá hay opiniones. Mi opinión es una opinión, digámosle así, la parte más profunda de la redistribución de la riqueza. Yo diría que admite algunas discusiones de cómo se haría para hacer programas de redistribución de riqueza en la Argentina. Lo que pasa que en esta medida en sí mismo, yo creo que hay muchos problemas desde la parte legal, porque finalmente alguien que pagó bienes personales y que tenía legítimamente sus bienes en el exterior termina pagando por bienes personales, y por esto casi 10%, o a veces 7 y pico %. Es una barbaridad, es un monto muy grande, que además que muchas de estas personas ricas, si no lo tienen en liquidez, van a tener que vender departamento para pagar el impuesto. Claro, porque vamos a contar a la gente, Gabriel, que esto no es por la liquidez, sino también por los activos. Sí, está bien, pero ¿vos cómo haces para pagar un impuesto si tenés que pagar un impuesto? No, claramente, yo para que la gente sepa qué alcance tiene la medida y dónde profundiza. No es hablar la cuenta bancaria, el extracto según los datos oficiales. No, cuáles son todos tus activos, se suman, se hace una evaluación fiscal y de allí se saca. Se toman activos que habían sido exentos en la ley de bienes personales, como los títulos públicos. Ahora acá no quedan exentos. Entonces, el que ahorró en títulos públicos argentinos también tiene que pagar. Y a veces no puede pagar. Y aparte que toman la foto el 31 de diciembre, justo cuando vino después una debacle por la pandemia, y incluso por la negociación de la deuda y demás. Entonces uno diría, bueno,
puede haber muchos vicios legales que la desaconsejen. Yo digo que, y además la oportunidad también es un poco, se inscribe dentro de ese marco que pareciera ser que a los ricos, sean empresarios o a las empresas o a los particulares, son personas a las cuales hay que sacarle dinero, haciendo como una especie de redistribución, llamémosle bastante brutal, sin ningún tipo de seducción, sino como diciendo, flaco, vos tenés plata, vos me la tenés que dar. Entonces empieza a tomar una idea de cierto confiscación. Es más o menos como la toma de tierras también, en cierta manera. Bueno, vos tenés tierras y en estos momentos se ve que te sobran porque no estás ahí, bueno, entonces se pueden tomar. Y empieza la discusión dentro del propio gobierno si es legítimo o no es legítimo que alguien tomarle las tierras que es de propiedad privada de otra persona. Entonces, como la discusión de la propiedad privada se ha hecho tan violenta en ese sentido, tan fuerte, que en este marco no se puede discutir tranquilamente cuestiones de fondo, de cómo se hace una sociedad más equitativa, etcétera, porque hoy todo está tenido de un color de decir, parece que acá hay que esquilmar a los ricos o hay que esquilmar a las empresas. Entonces, en este momento es una mala señal. Yo no te digo que la discusión en sí carece de legitimidad. Hay que discutir temas que tienen que ver con la equidad y demás. Pero en este momento también es un punto más de conflicto en, digamos, una sociedad ya con muchos conflictos, ¿no? Y lo mismo que lo de la extracción acá, vos podés discutir la coparticipación, pero de pronto de un día de un plumazo sacarle un punto de coparticipación y está dentro de la cosa intempestiva y de ese clima. Bueno, pero ese es el lenguaje que tiene este gobierno. Bueno, pero ese lenguaje lo ha demostrado, o sea, es un gobierno, digamos, que tiene un lenguaje literal y que lo cumple. Bueno, pero ese lenguaje hace que todo el mundo que se ahuyenta en las inversiones. Ah, no, eso es una consecuencia, claramente, sí, pero digo que no tendría que sorprender tampoco, ¿no? Claro, lo que pasa es que si se ahuyentan las inversiones, el país no va a crecer. El país no va a crecer regalando plata, sacándose a uno y dándose a otro. Claro, eso es lo que se pregunta la gente de a pie, Gabriel. ¿Va a crecer el país? ¿Cuáles son las herramientas con las cuales va a esgrimir el gobierno nacional para decir, bueno, vamos a poner a la Argentina de pie? Vamos a poner, ¿no? Si las empresas se van, o algunas empresas se están yendo, y uno camina por las calles, por lo menos yo le digo por las calles de mi ciudad de Bahía Blanca, liquidación al costo, se vende, últimos días, muchos locales comerciales, muchas empresas con serias dificultades, gente eligiendo qué pagar. Pago sueldo, bueno, esto no, esto sí, esto trato de ver cómo lo hago, y no hay señales. Esa es la gran preocupación. Hablo de quienes también encienden el motor de la economía mediana, que se ven en una encerrona muy grande. Claro, hay cosas que tienen que ver con la pandemia, tenemos este infortunio, pero también ahí nos está yendo mal desde el punto de vista médico. Todavía estamos como uno de los países con más fallecidos por millón de habitantes, nos está yendo mal en la pandemia, somos el país también que más cayó la economía, nos está yendo mal en la economía, o sea que los dos, y hay muchos factores que están ahí incidiendo. Pero más allá de eso, con todas las medidas que van tomando, hay países que sufren pandemia y que han tomado algunas restricciones diferentes a Argentina, por ejemplo Uruguay, pero con un discurso tan diferente y con una visión tan diferente que hoy resultan una seducción para que muchos argentinos vayan a vivir a Uruguay. ¿Y es la solución? Le quiero preguntar esto, ¿es la solución para muchos que dicen, voy a hablar con la jerga del café, en la calentura del momento, dicen, bueno, la verdad, ya está, me voy a Uruguay, me voy a Chile? El del café y el que está enfrente le pregunta, ¿y a qué? ¿Qué sé yo? Le dice el otro, pues caliente, ¿no? Enojado. Yo entiendo, igualmente noto eso para un sector bastante pudiente de Argentina. Ahí va. ¿No? Tampoco vamos a decir que la solución es esa. No, por supuesto, por eso hago esta referencia de café, ¿verdad? Pero yo los entiendo perfectamente porque si alguien puede decir, mira, ya se está más tranquilo y no te van a esquilmar, no están pensando en cómo sacarte la plata, y acá pareciera que están pensando en cómo sacarte la plata. Entonces, hay una idea de redistribución sumamente intensa y
en un sentido desproporcionada, en el sentido de que están haciendo que tengan miedo a los empresarios a invertir, y eso es lo peor, porque vos tenés que tratar de que los empresarios inviertan y que no piensen que en cualquier momento los van a embromar de una u otra manera, como pasa con una empresa que se endeudó hoy para comprar máquinas o lo que fuera, y le están diciendo, bueno, vos tuviste obligado a vender el dólar 80, pero ahora que tenés que pagar tus deudas, tenés que pagarlo a 130. Entonces, como diciendo, no, me están embromando. ¿Y qué pasa si esas empresas no empiezan a cumplir? ¿El Estado que dice, bueno, si usted no cumple, yo debo hacerme cargo de la empresa? No, una cosa es la ayuda que hubo que hacer, que me parece muy bien con el tema de la pandemia, el ATP, incluso más. Yo creo que el ATP tuvo que haber sido más generoso para que justamente funcione mejor no solo la economía, sino la propia medicina, porque si el Estado hubiera sido más generoso con las empresas que estaban cerradas, no estaría toda esta apertura de hecho de la cuarentena, a veces desordenada en muchos lugares, porque el Estado los hubiera ayudado mejor. Pero más allá de esa discusión, y más allá del tema de la ayuda puntual de la pandemia, que es necesario, porque si el gobierno te dice a una empresa que vos no podés abrir, es lógico que tengan que pagar los sueldos. Se pagó el 50%, pero sería lógico que pagar el 100% de los sueldos. Pero más allá de eso, la postura general debería ser alentar la inversión privada. Esta idea de que el motor de la economía es el Estado es una idea muy, muy mala. El motor de la economía no es el Estado, el motor de la economía son los emprendedores que juntan capital propio o toman prestado o se asocian para hacer cosas. Ese es el motor de todas las economías del mundo. En China, en la ex Unión Soviética, en Vietnam, en Estados Unidos, en Francia, en Suecia, en Noruega, en donde uno quiera. Ese no es el Estado el motor de la economía. Entonces, acá con la idea de que el Estado es el motor de la economía, están dando un mensaje horrible. Gabriel, le agradezco muchísimo que me haya atendido, sus conceptos y también este panorama tan claro para explicar qué es lo que está pasando en el día de hoy, y después cada uno sacará sus propias conclusiones, ¿no? Pero es menester haber podido contar con su opinión. Bueno, muchas gracias.